Tenemos un ejercicio clásico de mecánica de fluidos. En este caso tenemos un tanque que contiene agua, que tiene 10 metros de profundidad, 4 metros de largo, y nos dice que uno de sus lados es una superficie curva que está definida por una función, y en este caso la función es 3x a la 2, como nos está mostrando en la figura 1. Nos están pidiendo determinar la profundidad del centroide, la profundidad de la fuerza horizontal, la profunda fuerza horizontal, la fuerza vertical, la fuerza resultante y el ángulo de incidencia de esta fuerza resultante. Lo primero que vamos a calcular es la fuerza horizontal. Entonces, para calcularla, también nos están pidiendo la distancia con respecto de la fuerza vertical con respecto a S. Para calcular la fuerza horizontal, lo primero que vamos a definir, bueno, primero definamos el diagrama, encontramos el tanque con la profundidad de 10 metros de profundidad y tenemos una superficie curva definida por una función, ¿sí? Entonces vamos a calcular la fuerza horizontal ahora sí. Para calcular la fuerza horizontal, primero tenemos que definir el área de incidencia de esa fuerza horizontal. Si nos percatamos, ¿sí? Si nos percatamos, el área de incidencia viene siendo el área que se encuentra aquí junto a la profundidad, frente, ¿sí? Frente a la superficie curva. Entonces, mira que esta fuerza, esta área de incidencia va a ser igual a S, que vendría siendo la longitud, ¿sí? Entre la superficie y la profundidad a la cual se encuentra la superficie curva, ¿sí? Por el largo. Por tanto, digamos que para calcular la fuerza horizontal, entonces la fuerza horizontal sería igual a densidad por la gravedad por la profundidad del centroide por el área sub cero que ya la hemos definido. Primero calculemos la profundidad del centroide. En este caso, la profundidad del centroide sería igual a S sobre 2. Esto implicaría que la profundidad del centroide es de 5 metros. Y el área sub cero, otro factor necesario para calcular la fuerza horizontal, sería igual a W por S, o sea, 4 metros por, que este vendría siendo el largo del tanque, por la profundidad, que sería 10 metros, igual a 40 metros al cuadrado. Ya tenemos entonces la densidad, que sería el agua, entonces sería 1000 kilogramos sobre metro cúbico. La gravedad, 9,81 metros sobre segundo al cuadrado por el centroide, por la profundidad del centroide, 5 metros por el área, y obtendríamos que la fuerza horizontal sería igual a 1.962.000 pascales, o en su efecto a 1.962 kilopascales. Ahora bien, vamos a calcular la profundidad a la cual se ejerce esta fuerza horizontal, y esta profundidad la denominaríamos como H sub P. H sub P la vamos a calcular como S al cuadrado sobre 12 HC más HC, y entonces el resultado daría que la profundidad a la cual se está ejerciendo esta fuerza horizontal sería de 6,67 metros. Ya hemos calculado entonces H sub C, la fuerza horizontal, el área sub cero, pues que es necesaria para calcular esta fuerza horizontal, y la profundidad a la cual se está ejerciendo esta fuerza horizontal. Tendríamos ya, hemos desarrollado 3 puntos del ejercicio. Ahora vamos a calcular la fuerza vertical. Y para calcular la fuerza vertical utilizamos esta fórmula. Fuerza vertical es igual a densidad por gravedad por volumen. Y volumen viene siendo igual a área por el largo. En algunos libros ustedes van a encontrar, no van a encontrar densidad de gravedad, sino que van a encontrar peso específico, ¿sí? Pero pues el peso específico va a ser igual a la densidad por la gravedad, ¿sí? Entonces, digamos que en este caso tenemos las variables densidad, tenemos la variable gravedad, pero no tenemos el volumen. Específicamente no tenemos el área, porque W ya lo tendríamos, pero el área no la tenemos. Y ahora aquí es donde viene el problemita relacionado con que ya no sea una figura geométrica definida, sino que sea una curva definida por una función. Entonces digamos que esta función, que va a ser igual a 3x al cuadrado, si la llego a integrar, cuando la integre lo que me va a dar como resultado es esta área bajo la curva, ¿sí? Pero lo que yo necesito es esta área.
el área que se encuentra aquí. Esta vendría correspondiente a esta área porque aquí es donde se encuentra el volumen, el fluido, perdón, y ese es el fluido el que me está ejerciendo algún tipo de presión o algún tipo de fuerza sobre esta superficie curva. Entonces, pues, lo primero que vamos a definir es cómo vamos a calcular esa área. La podríamos estar calculando de dos maneras. Primero, démonos cuenta que tenemos, bueno, esta la podríamos estar, tenemos un rectángulo que se encuentra dividido por la función. Digamos que si yo integro la función de manera directa, lo que yo voy a obtener es el área bajo la curva de esta función. O sea, toda esta área la vendría obteniendo si la integro directamente. Ahora bien, pero digamos que hay una premisa que se está cumpliendo aquí, que en cualquier punto, si yo le llamo y a la distancia que se encuentra entre la profundidad y algún punto de la pared, pues esto lo vamos a llamar y, significaría que el resto va a ser igual a 10 menos y, teniendo presente y recordando que la altura total de esto, la profundidad va a ser de 10 metros, por eso este 10. Así pues, digamos que si yo quiero expresar, ya no calcular esta área, sino calcular el área, ya sería sobre la curva, pues vendría siendo igual a 10 menos y, pero recuerden que y es igual a 3x al cuadrado. Entonces digamos que toda esta área la puedo calcular mediante esta integral entre 0 y raíz de 10 sobre 3 por la función que sería 10 menos 3x al cuadrado por dx. Estarán preguntando de dónde sale este raíz cuadrada de 10 sobre 3. Vamos a mirarla en la siguiente diapositiva. Ahora, mira, esta área es la que a mí me interesa, que ya está definida y esta área está definida por esta integral. Ahora bien, ¿cuáles son los límites? 0 es donde inicia la superficie curva y el otro límite vendría siendo, que ya lo habíamos definido, que era 10 raíz de 10 raíz cuadrada de 10 sobre 3. Pero ¿cómo sacamos este valor? Pues simple. Lo que tenemos es la función y entonces reemplazamos cuando el valor de y es 10, o sea, en este punto, ¿cuánto van siendo x? Cuando y vale 10, pues sería igual a 3x al cuadrado. Si despejamos x, me daría que x va a ser igual a la raíz cuadrada de 10 sobre 3. Entonces, digamos que es aquí en donde sacamos estos límites y por eso es que definimos esta función aquí. ¿Cómo lo definimos? Ahora bien, ya sabemos que dA es igual a la función en x por dx. Esto vendría siendo el área, entonces el área va a ser igual a la integral entre 0 y raíz de 10 sobre 3 de la función 10 menos 3x al cuadrado por dx. Desarrollamos la integral y obtenemos que el área es igual al resultado definido de 10x más x a la 3 entre 0 y raíz cuadrada de 10 sobre 3. Ya reemplazamos y obtenemos que el área, o sea, esta área que está aquí, el negro sombreada de negro, va a ser igual a 12,17 metros. Ya tenemos entonces el área y podríamos calcular la fuerza vertical. Fuerza vertical, densidad, ya, gravedad, área y largo también lo tenemos. Operamos gravedad, densidad por la gravedad, por el área que la definimos por la integral, por el largo sería igual a 477.614 newtons, que sería igual a 477,6 kilonewtons. Ahora, el otro dato que necesitamos calcular es cuál es la distancia en función de S o el centro de gravedad que se viene ejerciendo esta fuerza vertical. Y entonces la vamos a calcular de acuerdo a esta postura, esta ecuación. Entonces tenemos que el centro de gravedad se calcula como la integral de x por dA en función del área sobre la integral del área y esto sería igual acá. Esta integral pues sería igual a 12,17 metros al cuadrado. En este caso, esta integral la opero y como resultado voy a obtener esta ecuación. Ahora, simple y llanamente lo que hago es reemplazar y al reemplazar obtengo que la distancia o el punto de gravedad se encuentra, con respecto a ese, se encuentra a 0,68 metros. Vamos a ver, vamos a visualizar todas las fuerzas que hemos calculado, las profundidades. Digamos, entonces visualizamos aquí, encontramos la profundidad del centroide, la profundidad de la fuerza horizontal, la distancia con respecto a ese de la fuerza vertical,
la fuerza resultante y el ángulo de incidencia de la fuerza resultante. Esta fuerza resultante la calculamos con esta ecuación. Fuerza resultante es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de los cuadrados de la fuerza horizontal más la fuerza vertical. La fuerza vertical reemplazamos, operamos y nos damos cuenta de que esta fuerza resultante va a ser igual a 2019,29 kilopascales. Y calculamos el ángulo de incidencia, que sería arco tangente de la fuerza vertical sobre la fuerza horizontal, y obtendríamos que ese ángulo de incidencia es de 13,7 grados. Y hemos desarrollado el ejercicio que nos estaban solicitando.